Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder saludarles y espero todos aquellos que estén en este momento participando en la transmisión podamos ir o aprender, en este caso, cosas muy interesantes con respecto a lo que es la historia de la iglesia. Ya vimos algunos. Voy a hacer el pequeño recordatorio nada más. Empezamos viendo cuáles fueron las doctrinas, sectas y libros apócrifos que sustentaron varias de las herejías con las cuales tuvo que luchar la iglesia en sus primeros años. Después de ese tema vimos uno bastante interesante acerca de cuál era el aspecto del Señor y cómo es representado en diversas obras de arte. Les mencionaba ahí una cosa ahí interesante acerca de no, los discípulos que le conocieron, que le vieron, realmente platicaron de esto con aquellos primeros cristianos, aquellos los cuales de primera mano recibieron el Evangelio, pero al parecer vemos que hay varias, en este caso, pues, interpretaciones, e incluso aquellos cristianos ya de un origen pagano tenían una representación muy ad hoc del Señor. Recordarán algunos de ustedes una representación del Señor como demasiado joven, con una toga romana, con un semblante que no es nada particular de los hebreos, sin barba, ¿no? Y muchas otras cosas, quizás las que ahora ya estamos acostumbrados. Y en esta noche, queridos hermanos, nos toca el interesante tema de los símbolos del cristianismo primitivo. En esta ocasión les traigo solamente unos cuantos, realmente son muy abundantes. Podemos encontrar todas estas representaciones a lo largo y ancho de el arte que hicieron estos primeros cristianos. Uno a veces no considera que el arte pueda tener un fin evangelístico, pero sí lo tiene, queridos, porque así como podemos utilizar la música para transmitir, en este caso, alguna verdad, incluso alguna proclamación relativa al Evangelio, el arte visual, por el contenido o la carga simbólica de cada uno de sus elementos, también expresa una verdad. Y ya las vamos a ir viendo a continuación. Así que, pues, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio con este estudio y les solicito, espero la mayoría de ustedes pueda tener su Biblia a la mano, porque estos símbolos, todos, absolutamente todos, los que vamos a ver a continuación, tienen un origen y tienen un respaldo bíblico. No es que los primeros cristianos dijeron, pues vamos a representarnos poniendo esto. ¿Por qué? Porque nos gusta o porque se nos ocurre. No, tienen un respaldo y un fundamento en la escritura. Así que, pues, vamos a dar inicio con los símbolos, hermanos. El primero de ellos, ustedes van a ver aquí, les va a aparecer en unos momentos más la imagen, es el pez. Hay por ahí un poquito de texto, pero vamos a saltárnoslo, hermanos, porque ya la explicación se las acabo de dar. El primer símbolo que encontramos, entonces, es el pez. ¿Por qué el pez? Bueno, es muy sencillo de explicarlo. En primer lugar, porque el registro bíblico nos enseña que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, y no hay que olvidarlo, ¿no? Los primeros discípulos del Señor eran de oficio pescador. Y el Señor a estos les dijo que les iba a enseñar ya no a seguir pescando peces, sino ahora a pescar hombres. Y con esto, este símbolo, digámoslo así, tan humilde, se convierte en una interesantísima base de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque es muy seguro que algunos de ustedes en su hogar, en su casa, tienen el famoso pececito, ¿verdad? Y sobre todo ese pececito que dice Ixoye, ¿no? O al menos nosotros así lo leemos. Pero en realidad lo que dice ese símbolo, ese pez, en las palabras que nosotros leemos como Ixoye, no es Ixoye, sino que en el idioma griego estas letras, se leerían Ichthys, que en griego significa pez. Pero ese, digámoslo así, es un acróstico
el cual los primeros cristianos también utilizaban, donde cada una de las letras griegas representaba la siguiente frase: Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y de esa manera ellos, en un símbolo pequeño, como lo es un pez, y al usar estas letras, ya estaban hablando de una verdad espiritual sumamente importante y la que para ellos era la más fundamental, que solamente a través de Jesús hay salvación. Quiero que vayamos a la Escritura, a una porción rápida y breve, porque en ella hay algo que es realmente importante mencionar. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y esto sucede cuando el Señor ya ha resucitado. ¿Qué pasa? Dice Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 10 y 11. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Quizá usted, hermano, en este momento me pueda decir, pues eran muchos peces, ¿no? Y dice aquí la Escritura que eran peces grandes. Entendamos por pez grande, a lo mejor no una mojarra, sino algo de la que estamos más o menos acostumbrados a comer, y como un pez grande, sino a lo mejor un pez más o menos de tamaño considerable. Pero aquí lo interesante no es el tamaño de los peces, hermanos, sino el número de los peces. ¿Por qué? Porque en la imagen que ustedes ya pudieron apreciar, pudimos ver el pez, pudimos ver las letras que conforman la palabra en griego ichthys, pero en esa imagen también hay otra característica interesantísima, que es la unión de dos círculos cuyo centro forma la figura del pez. Ahí seguramente la han de estar observando. Y en las relaciones matemáticas, el número en cuanto a proporción para la relación de esa pequeña figura que se une, que se hace, en la unión de los círculos, es 153. Interesante, ¿no? Cómo hay una relación tan perfecta. O sea, no era una casualidad que entonces se pudiera ocupar o se ocupase la figura del pez. Esto lo entendieron mucho mejor los cristianos que eran conversos del paganismo, por una razón muy sencilla, porque ellos conocían, sobre todo los que tenían mayores estudios y cultura, lo que era la aritmética de los pitagóricos, y ellos utilizaban todos estos números para sacar sus relaciones y hacer otras cosas. Así que, hermano, puede usted ver que en el famoso Ixoye, como le decimos nosotros, pues hay una historia muy hermosa, muy relevante, y sobre todo hay una verdad, que es proclamar que solamente Jesús es Salvador. Así que vamos a pasar a el siguiente símbolo, mis hermanos, para seguir hablando de su aspecto bíblico. Este es el ancla. El ancla aparece representada siempre con peces. Pero, hermanos, quizá usted en casa lo está recordando ahora, pero hay un pasaje específico, bastante específico en la Escritura, precisamente en el libro de los Hebreos, capítulo 6, vamos a darle lectura, donde el escritor a los Hebreos toma la figura del ancla nuevamente para enseñar una verdad espiritual importante y fundamental. ¿Y cuál es esta verdad espiritual? Quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 19, y dice así, mi querido hermano: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Para nuestros hermanos primitivos, y no primitivos porque, hermanos, eran así como cavernícolas, no se imagine usted eso. Decimos primitivos porque de primitivo viene de primo, primero, ¿no? Le suena la relación de palabras. Para estos primeros cristianos, el ancla simbolizaba seguridad. Dice, hermano, seguridad. Porque ellos, y sí, ciertamente se pierden varias cosas ya por el contexto en el cual nosotros vivimos, ¿no? Nosotros estamos, aparte, en una zona donde pues no tenemos barcos, ¿no?
pues, o son muy pocos a veces a lo mejor a lo mucho, las embarcaciones a las que más acceso tenemos en nuestra zona, pues son las lanchas allá en Nogales o en Ojo de Agua, hermano, o cuando llegamos a ir al puerto de Veracruz y vemos, ¿no?, esos barcos con sus enormes anclas. Para ellos era más común y entendían que la función del ancla no es otra más que hacer que ese barco, que a un hermano cuando usted lo ve así bien grande y bien gigante y bien enorme, si no se ancla, se lo va a llevar la deriva, hermano. La corriente lo va a mover, lo va a mover y lo va a mover por muy grande y muy pesado que sea. Por eso ellos necesitaban, los antiguos, bajar esas anclas, y también hasta hoy se sigue utilizando ese método por lo efectivo que es, y cuando esa ancla bajaba, podía asegurarle a los marineros que su barco no se les iba a ir, no se les iba a escapar y no se iba a mover del sitio donde ellos lo habían puesto. ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué le parece cuando consideramos el ancla como un símbolo de la seguridad que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo? La seguridad que tenemos de la salvación tan grande que Él nos ofrece, del perdón de pecados. Considere la seguridad que tenemos porque ahora sabemos que somos hijos de Dios, que ya no somos enemigos y que Dios nos da precisamente el trato de hijos a través de todo lo que Él hace con nosotros, su providencia, su cuidado y, como también enseña el libro a los Hebreos, incluso la disciplina correctiva del Señor es la seguridad de que le pertenecemos como familia. Entonces, qué hermoso es la enseñanza espiritual que está detrás de ese símbolo. Pasemos al siguiente, hermanos. El siguiente símbolo se trata de el Cordero de Dios. Ese sí ya le suena familiar y estoy seguro que no le da mayor problema entenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, acompáñeme nuevamente esta lectura, dice así, en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué representa el Cordero en la Biblia y qué representaba para estos primeros cristianos? Este es a lo mejor algo que no ha cambiado mucho y que aún el contexto no se ha perdido por completo, pero es una verdad muy sencilla. El Cordero de Dios significa y representa el único medio, ojo hermano, el único sacrificio posible para que podamos recibir el perdón de los pecados. No se dice los corderos en plural, se señala, se enfatiza el Cordero de Dios, porque solamente hay un Cordero. Recordemos otra cosa, ¿no? Los hebreos eran un pueblo mediterráneo y todos los demás pueblos que vivían alrededor de esa región tenían por común el ganado, en este caso los bueyes, las ovejas, las cabras, los camellos, los caballos y también, por supuesto, los corderos. Y cada una de todas esas culturas que vivía alrededor del Mediterráneo le daba una importancia, porque del cordero los seres humanos hemos podido tener muchos beneficios. Uno es su lana y el otro es poderse alimentar de el cordero, pero también en el caso del ganado hermano ovino, pues, el extraer leche. O sea, era un animal valioso para ellos. Pero en el sentido bíblico entendemos la importancia del cordero como el medio para perdón de pecados. Y solamente hay uno, y es el Señor Jesucristo. Esa verdad es espiritual, pues es un poquito más sencilla de poder encontrar en esa figura. Así que vamos a pasar al siguiente símbolo, mis queridos hermanos, para que sigamos encontrando el fundamento bíblico de este. Y este es el buen pastor, relacionado con el tema de el ganado, el cuidado de este. Y como puede usted ver en esa imagen, mi querido hermano, los primeros cristianos plasmaban en las catacumbas
donde se tenían que esconder para reunirse. Recuerda, hermano, que ellos eran perseguidos constantemente por las autoridades romanas. Estos dibujos que ellos les recordaban verdades importantísimas. Y entonces, imagínense la situación. Nos tenemos que esconder para reunirnos, y ese lugar donde nos estamos reuniendo lo acondicionamos de tal manera que todo elemento que está presente nos recuerda una verdad importante, y eso nos fortalece, porque, hermano, esas imágenes no era idolatría. Los primeros cristianos no les ponían una veladora, no les adoraban, no les rezaban, ni se inclinaban ante ellas. Era un recordatorio. Y para hablar del buen pastor tenemos que regresar nuevamente al Evangelio de Juan, pero ahora tenemos que ir al capítulo 10, que precisamente trata este tema de forma mucho más extensa. Capítulo 10, pero vamos a leer ahora, mis queridos hermanos, de esta porción, los versículos 11 y el versículo 14, que dicen así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 14 dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. La verdad espiritual que encierra el símbolo del buen pastor es recordar que estamos siempre bajo el cuidado de nuestro Señor. Seguramente usted pudo ver en la imagen previa que el buen pastor incluso lleva cargando, ¿no? Aquí me parece que es no sé si es un cabrito, específicamente es una oveja, pero lleva cargando ahí un animalito, mire, un cabrito exactamente, y el otro buen pastor también lleva cargando otra ovejita. Hermano, recuerde siempre eso. El cuidado del Señor para con nosotros es así de amoroso, así de providencial, así de profundo. El Señor ya cargó sobre sí nuestro pecado, nuestra maldad. El buen pastor ya dio su vida por las ovejas. Y ese buen pastor que dio su vida por las ovejas ahora nos dice también: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Y fíjese, hermano, que el buen pastor nos recuerda otra porción de la Escritura que habla del pastor. Y esta es el Salmo 23, una porción realmente hermosa y maravillosa que pues, no le pediría que la busque, porque estoy seguro que usted conoce de memoria el Salmo 23, hermano, y si no, pues se ha de acordar de la mayor parte de esa porción. Pero si se da cuenta, cuando empezamos a leerla, Salmo 23, la primera declaración que hace el autor, que en este caso es David, es decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una declaración de completa confianza, una declaración de fe. Y a esa declaración, a ese cuidado y a ese pastor del cual no nos va a faltar nada, era el que se suscribían los primeros cristianos. Y por eso para ellos era importante también ese símbolo. Pasemos al siguiente, hermanos. Hay algunos que son bastante interesantes y creo que van a dar bastante de qué hablar. Y este es al que quería yo llegar: la orante. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿verdad? Quiero que vea bien la imagen, vea bien, en este caso, se trata de una mujer que tiene la cabeza cubierta, que tiene las manos levantadas. Si se da cuenta, arriba hay otro buen pastor y hay personas que están alrededor de esta mujer. ¿Qué está pasando ahí? Fíjese, hermano, y a lo mejor usted me dice: oiga, hermano, pero al inicio dijo usted que todo lo que iba a mencionar de símbolos tiene un sustento bíblico. ¿Y qué cree, hermano? Este pasaje también tiene un sustento bíblico. Ya vamos a ir para allá. Pero fíjese que la cuestión de la orante es realmente enigmática, porque hay una controversia entre los especialistas. Le voy a platicar cuál es, hermano. Si usted se fija, y es curioso, como sé que varios de ustedes lo son, y analizamos el arte de los primeros cristianos, jamás va a encontrar usted, querido, en el arte de esos primeros cristianos que estuvieron en las catacumbas, algo que se parezca a una imagen de una virgen. No la va usted a encontrar, al menos a como las conocemos hoy. Ciertamente hay arte ahí donde encontramos una mujer con un niño en brazos, pero es alusiva al nacimiento del Señor.
pero no una imagen exclusiva de una virgen a la cual los primeros cristianos le rindieran tributo o adoración. Por un lado, unos expertos, los que principalmente son católicos, dirán que no, que en realidad es se está haciendo referencia a la Virgen. Los que no lo son darán otra explicación diciendo, no, es una mujer que lo que está haciendo es orando. Y mira, hermano, a usted le va a extrañar la postura de esta mujer, estoy seguro. Porque estamos acostumbrados nosotros a veces a orar y cuando oramos agachamos la cabeza. Incluso algunos de nosotros llegamos a orar de rodillas. Usted debe tener muchas formas de orar, hermano, y creo que las hay y las ha habido y las seguirá viendo. Pero esta forma tan específica, ¿qué cree, hermano? Tiene un sustento en la Escritura y vamos a él. Busque, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y ahí vamos a encontrar lo que le estoy comentando, mi querido hermano, y se va usted a sorprender. Y vamos a decir entonces, pues sí es cierto, entonces los especialistas están hablando de una mujer que ora y no de algo alusivo a algún tipo de virgen. Dice Hebreo, 1 Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A lo mejor usted me dice, hermano, pero ahí dice que nada más los hombres. Recuerde usted que a veces en la Biblia usamos la expresión hombre, pero no es específica de los hombres. A veces decimos el pecado del hombre o la maldad del hombre, y eso no significa que las mujeres no tengan pecado ni tengan maldad, ¿verdad? Sino estamos utilizando esa expresión para hablar de la humanidad en general. Aquí podemos hacer esa misma aplicación. Cualquiera que ore, dice San Pablo, ¿qué tiene que hacer? En todo lugar, y fíjese, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando tú estés orando, dice en todo lugar, levanta manos santas, sin ira ni contienda. Fíjese usted, hermano, que hay ciertas costumbres, ¿no? Prácticas que a veces, como esta, donde la Escritura o Pablo dice que las manos se levantaban, no era algo así, hermano, no se imagine esto, sino era este tipo de alzar las manos. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? Muy probablemente porque si usted lo llega a practicar, y se lo dejo de tarea, hermano, que lo haga en casa, se va a poder concentrar más. Le voy a decir porque, fíjese, es algo de pura lógica. Porque si usted está con las manos acá, va a empezar a sentir la presión de sus manos y las va a aflojar, y las va a aflojar más, y luego las va a separar. Y si las tiene sobre una superficie y está usted orando, las va a empezar a mover, o las pone sobre sus piernas y va usted a empezar a jugar, o muchas cosas, hermano, muchas cosas. Pero este tipo de posición ayudaba ¿a qué? A la concentración. Manos vacías, levantadas, ojo. Pero dice el apóstol Pablo que se haga, pero sin ira ni contienda. Cuando oremos tenemos que estar bien delante del Señor. Y este tipo de práctica, repito, hermanos, era muy útil para concentrar. Y fue algo que se estuvo llevando a la práctica muchísimo tiempo dentro de lo que era la iglesia primitiva. Fíjese, querido hermano, que otro tipo de prácticas también se hacían, claro que sí, pero esta como testimonio tanto de escrito del apóstol Pablo como representada en el arte de los primeros cristianos, creo que hoy nos habla a nosotros de la necesidad de estar en realidad concentrados en la oración. Muchas veces, hermano, porque creo que en algún momento a todos nos ha llegado a suceder esto, ya sea que ore usted, o ya sea que esté usted presente y ore otro hermano, nuestra mente está pensando en otras cosas, los niños, el esposo, los frijoles, a qué hora me voy a bañar, a qué hora voy a llegar a hacer el quehacer, este hermano se está tardando mucho en su oración, eso ya se dijo, a qué hora va a decir amén, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, la oración para los primeros cristianos
era algo verdaderamente importante. Y por esa razón ellos utilizaban esta, digámoslo, técnica para poder estar bien concentrados. ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué le parece esta reflexión con respecto a cómo somos nosotros de distraídos a veces en el momento en el cual estamos orando? Y ni se diga que tenemos junto el celular y este ya empezó a sonar porque queremos terminar la oración así, pues para ver qué está sucediendo, qué está pasando. No, hermano, la oración requiere un tiempo de calidad y de buena concentración y sobre todo, mi querido hermano, lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo, sin ira ni contienda. Ok, vamos a pasar al siguiente símbolo. Como ve, este símbolo es realmente interesante. Este símbolo son dos letras griegas, que es la letra J y la letra Rho, que son las iniciales de Cristo en el idioma griego. Pero como puede usted ver, hay una X, la X es la letra J, hay una letra, digámoslo así, una raya en medio, que es la otra letra, que parece una P, pero a un lado y a otro, usted ve que hay una A y hay una omega. ¿Dónde encontramos ese tipo de aseveración en la Biblia? Muy sencillo, vaya usted al libro de Apocalipsis y ahí encontraríamos varias citas donde se hace alusión a que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, pero escuche usted bien, se hace alusión específicamente a que es Jesucristo quien es el alfa y la omega. Por eso las iniciales, ¿verdad? La X, la otra letra que parece una P, y a un lado una alfa y a una omega, porque solamente esa persona cuyas iniciales estamos ocupando, que son las del Señor Jesucristo, es el principio y el fin. Vamos rápido a Apocalipsis capítulo 1 y vamos aquí a leer una porción un poquito más larga, pero ahí va usted a descubrir lo que le estoy diciendo yo. Apocalipsis capítulo 1 versículos del 9 al 11 dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si usted lee más adelante, ahí ya el apóstol Juan nos va a hablar de la semejanza de este Hijo del Hombre y de todas aquellas cosas, de su cabello, ¿no? De su rostro, pero aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que también nos recuerda se encuentra en capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, y ahí hay otra alusión interesantísima, el principio y el fin, el primero y el último. Usted quizá dice en estos momentos, hermano, bueno, ¿cuál sería la importancia para los primeros cristianos de resaltar quién es el alfa y la omega? Y creo que esta necesidad de resaltarlo está más relacionada, queridos, con el aspecto de no olvidar la promesa del Señor con respecto a los tiempos finales. Porque pocas veces volvemos a encontrar este tipo de alusión en el Nuevo Testamento, principalmente están acá. Lo que significa que estos cristianos conocían muy bien que así como el Señor es el principio, Él también es el final de las cosas, es decir, el que va a llevar todo a la consumación según su propósito, según su gracia y según su misericordia. Hablar de que Jesucristo es el alfa y la omega también implica entender una verdad teológica que es, digámoslo, relativamente sencilla de entender en cuanto a decirlo, pero a veces en cuanto a profundizarlo y tener una comprensión más profunda. Y es decir, que el Señor es eterno. Es sencillo decirlo, Señor Jesucristo es eterno, pero comprenderlo, mi hermano, ahí es donde ya nos cuesta más trabajo, porque eso es ser eterno, ser el primero y ser el último.
Porque si eres el primero y eres el último, entonces no tienes ni principio, ni tienes tampoco final. Y esa verdad tan importante, ellos la comprendían y la plasmaban de esa manera. ¿Por qué, hermano? Porque en el mundo en el cual estaban estos primeros cristianos, plagado de un montón de divinidades paganas, ellos tenían que dejar muy en claro cuál era la naturaleza de su creencia, en quién estaban creyendo, y sobre todo decir cuál era la naturaleza del Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, cuando ellos afirmaban a través de ese símbolo que vimos que el Señor es el alfa y es la omega, ya estaban diciendo que era Dios. Ojo, sin decirlo directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ser eterno. Ellos ya lo comprendían. Todo ese debate que viene después con otras herejías, con otros escritos, con hombres apóstatas, y que aún hoy sigue vigente, queda tan claro para ellos y también creo que para nosotros en este momento, entendido, ¿verdad? Solamente Dios puede ser eterno. Y si Jesucristo es el alfa y el omega y es eterno, entonces Él es Dios. Una verdad muy, muy sencilla, pero que, hermano, en este tiempo no debemos olvidar porque también hay que defenderla. Pasemos al siguiente símbolo, mis hermanos. Se trata de la paloma. Ese sí es mucho más fácil, ¿verdad? Porque los primeros cristianos grababan, como puede usted ver ahí, no es un dibujo, es un grabado, está tallado en la piedra, una figura de paloma. Bueno, hermano, porque representa al Espíritu Santo. Y aquí quiero llevarle al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10, que dice así: Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hermano, realmente la Escritura relaciona al Espíritu de Dios con una cuestión relacionada con las aves, con las alas. ¿No me cree usted? Si no me cree usted, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice la traducción Reina Valera, pero alguna otra versión dirá: y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Nos remite a ese movimiento. ¿Y qué cree, hermano? Que el Espíritu, cuando en griego se habla de espíritu, se habla de soplo. Y ellos entendían, digámoslo así, en su visión del mundo, que el soplo pues, está relacionado con el aire, ¿no? ¿Y quiénes son los que se mueven a través del aire? Las aves. Y claro que pues, se entiende perfectamente. Entonces el espíritu, el soplo de Dios, se manifiesta como paloma. Y nosotros podemos entender una verdad espiritual importante, y es que ese es el Espíritu Santo. Y de hecho, hermano, usted puede ver ahí perfectamente que esa paloma tiene en el pico una rama, porque también hace alusión a la paloma que Noé envió del arca buscando tierra firme y que regresó con esa ramita. ¿Se da cuenta, hermano, cómo a pesar, digámoslo, de sus limitaciones, de sus dificultades, porque no lo olvide, querido, estaban siendo perseguidos? A través de esos símbolos, de esas imágenes, lograban plasmar ideas, lograban plasmar verdades espirituales sencillas de entender y que les ayudaban a no olvidar y, sobre todo, queridos, a enseñarle a otros. Sobre todo a aquellos que llegaban nuevos, que no sabían, que tenían que explicarle todas estas cosas, ¿verdad? Para las cuales nosotros a veces dedicamos bastante tiempo en la lectura, en la escritura, a veces en un discipulado, ¿no? Cuando somos nuevos, asistiendo a las reuniones, escuchando las predicaciones, escuela dominical. Ellos tenían también que tener estos recursos, pero lo usaban de una manera que les era muy útil
sobre todo para aquellas personas que eran mucho más sencillas de entendimiento y que a través de una figura, que a través de una imagen, comprendían mucho más rápido la verdad espiritual de la cual se estaba hablando. Hasta el momento, hermano, le he presentado solamente unos cuantos símbolos, no le he presentado más, y hay más de los cuales podríamos hablar. Se repite mucho en el arte de las catacumbas, por ejemplo, no ya hablar nada más del pez, del ixoye, sino incluso hablar de la... Se representa de esta forma, de un recipiente con peces, pero también con panes. A veces vemos representado en el arte copas, vemos representado muchas cosas que, repito, vuelven a hacer alusión a cuestiones de verdades espirituales e incluso, digámoslo así, de enseñanzas doctrinales fundamentales. Pero fíjese, hermano, que para ir concluyendo nuestro tema, yo le quiero preguntar a usted, ¿a través de qué símbolo se identifica? Piénselo bien, porque suena un poquito como extraña la pregunta. Pero cuando consideramos esto, lo hacemos por la siguiente razón. Porque toda la Biblia, queridos, está llena de estos símbolos, toda la vamos a encontrar plasmada en estos símbolos, y vamos a ver elementos como el fuego, como el agua, como el viento, vamos a ver elementos como números que se repiten porque tienen un significado, porque tienen un sentido. Vamos a ver en toda la Escritura, mis queridos hermanos, a veces otro tipo de elementos importantes que se repiten en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, que están relacionados, que a veces están contrastados. El Señor dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador. Y el profeta Isaías, ¿verdad? Tiene un canto muy famoso donde habla que el Señor, ¿no? Jehová, haciendo este tipo de parábola, planta una viña, ¿no? ¿Sí se acuerda usted, hermano? Pero esa viña que da frutos silvestres, da uvas que no se pueden comer, que no sirven. Y en nuestro caso es diferente, pero el símbolo que se utiliza, o la figura, o la imagen mental, es la misma. Por esa razón, mi querido hermano, mi querida hermana que estás escuchando, el Señor Jesucristo siempre utilizaba imágenes sencillas para explicar y para enseñar. Vemos que sus parábolas también están llenas de este tipo de imágenes fáciles de comprender. Y hermano, vamos a ver la última imagen para concluir nuestro tema de esta noche. Y como puede usted ver ahí, tenemos la alusión a un pasaje que se encuentra en Cantares, un libro que habla sobre el amor y sobre todo el amor de pareja, pero que también nos recuerda al amor que el Señor Jesucristo tiene por su amada iglesia. Está en el capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, confundí, una disculpa, hermanos, y dice lo siguiente: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Pensemos de nuevo en el contexto en el que se escribió esto. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. ¿A qué hace referencia? Mira, hermano, en la antigüedad era muy común que a veces se utilizaran ciertas marcas. Ojo. El Señor en el Antiguo Testamento le estipuló a Israel que ellos no debían tener las prácticas de su pueblo, de los pueblos extranjeros, que ellos tendían a veces a hacerse unas marcas ya así, lacerando la piel y cortándola. No, aquí estamos hablando de marcas visibles, a veces en la piel, a veces, piense esto, hermano, como hablar a lo mejor de algún tipo se me acaba de ir la palabra, de joya, vamos a decirlo así, de ornamento característico, único, particular, que al momento de que usted lo ve en su brazo, le recuerda algo inmediatamente.
Y ese es el fin de estos símbolos, hermanos, lo que dice el libro de Cantares, para que no olvidemos. Y como usted pudo ver en la última imagen que vimos, no hablamos de este símbolo, pero es un símbolo sumamente recurrente también en todo lo que es el cristianismo primitivo. ¿Cuál es ese símbolo? Personas reunidas. ¿Y qué están haciendo? Están sentadas alrededor de una mesa. ¿Y qué hay en la mesa? Hay panes. Esa es la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia primitiva era eso. Era reunirse, era partir el pan, era orar, era recordar al Señor, no olvidar estas valiosas enseñanzas y verdades que ellos les servían en su día a día, porque hermano, no se le olvide, estaban siendo perseguidos. Y es muy constante en el arte de estos primeros cristianos encontrar ese símbolo. Creo que también nos habla hoy a nosotros para recordarnos que lo importante es estar juntos, es estar reunidos. Lo importante, mis queridos hermanos, es la comunión. Y la comunión se da, fíjese usted, porque estamos todos alrededor de algo que nos está uniendo, y en este caso el símbolo, el pan. Y el pan, nuevamente como símbolo que representa a el Señor Jesucristo. El pan vivo que descendió del cielo, como dice Juan capítulo 6. Así que, queridos hermanos, aún a pesar de la distancia y de las dificultades, esto es para que el anhelo en nuestros corazones, cuando podamos reunirnos nuevamente, sea vernos así, en esa imagen, en esa estampa, queridos, donde estemos reunidos compartiendo aquello que tenemos en común, y es la fe en el Señor Jesucristo. Así que con esas palabras concluyo este tema. Espero le haya resultado de interés. Espero, hermano, le dé curiosidad saber qué más hay, qué otras cosas podemos encontrar. Y sobre todo, hermano, que, tal como lo dijimos al final, le ayude a recordar, porque tendemos siempre a ser bastante olvidadizos. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración final para despedirnos. Les invito a que allá en su hogar cierre usted sus ojos, no esté jugando con sus manos, ¿verdad? Como dijimos, esté usted concentrado y podamos hablar con el Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición tan grande que nos das de poder, Señor, recibir siempre de ti lo bueno, lo mejor, porque, amado Dios, tú estás presente en nuestras vidas y por esa razón nos sentimos llenos de gozo. Te alabamos y te bendecimos por todo lo grande que eres, y sobre todo porque nos enseñas siempre, y no podemos negar que en algún momento no nos estás enseñando algo importante, algo relevante para nuestras vidas. A veces a través de estos medios, a través de estas palabras, de estos temas, a veces quizá de una forma mucho más sencilla, mucho más sutil, a veces incluso en medio de las dificultades, pero siempre estamos en constante aprendizaje, y no un aprendizaje académico, Señor, sino un aprendizaje de vida, de cómo debemos conducir la vida cristiana. Así que, pues, bendito Dios, que esto pueda ser un bello recordatorio a todos nosotros de lo que representa cada elemento en la Biblia, y sobre todo de su importancia hoy para nuestra vida cristiana. Así que, Padre, bendice nuestros hogares, cuídanos, y, amado Dios, que el Espíritu Santo que mora en todos nosotros pueda seguir haciendo aquella obra que, tal como dijo el apóstol Pablo, que él se encontraba persuadido de que el perfeccionamiento no se detendría en ningún momento, sino hasta el día de Jesucristo. Que así sea también en nuestras vidas. Todo esto lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.